Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Estamos viviendo tiempos difíciles en Colombia, en el mundo entero. Pero usted y yo debemos saber que el Señor escogió a su iglesia para que sea su iglesia la que trastorne naciones enteras. Un solo amén chiquitico. Fue Dios el que escogió a su iglesia para que su iglesia trastorne ciudades enteras. Amén. Para que su iglesia sea la que transforme al mundo, porque la iglesia es el bastión de Dios que Él decidió levantar para mostrarle al mundo quién es Él, para la gloria de Dios Padre. Por eso estamos en este tiempo en esta serie que hablamos el lenguaje del creyente, es decir, la oración. Y la semana pasada y hoy vamos a continuar con el tema de Jesucristo como nuestro mediador. Hoy vamos a ver la segunda parte. Tenemos que entender que la humanidad ha vivido completamente distanciada de Dios. Y esa distancia es tan grande, tan infinita, que no podíamos tener acceso a Dios sino únicamente a través de un mediador. Y no habiendo en el cielo ni en la tierra otro señalado, otro apto para esta obra gloriosa, sino solo Cristo, no debemos pedir en nuestra oración en ningún otro nombre, sino únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es nuestro único mediador. Eso es algo que debemos entender. Muchas personas en la iglesia del Señor, cuando inician a orar o cuando terminan de orar, dicen, en tu nombre oramos. Pero es que es el nombre que es sobre todo nombre y todos nosotros debemos pronunciar, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No porque, como decíamos la semana pasada, no porque en el nombre haya algo mágico, sino porque es que Él fue el que se ofreció por nosotros. Por eso dijo allí en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y miremos esto. Allí había una confusión en Tomás, que es el que le pregunta al Señor. Dice Tomás, enséñanos, muéstranos cuál es el camino. Y entonces de allí emana una respuesta del Señor que le dice, yo soy, con gran mayúscula, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Él es el que va al Padre y es el único camino por el cual una persona se puede acercar a Dios. No hay otra manera, solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todos nosotros, los que creemos en Él, debemos entender que ese es el camino, que esto no es una religión, sino que es de verdad verdadera, que Dios sabe que el ser humano como tal solamente tiene una existencia. No, tenemos el diseño de Dios sobre nosotros. Y como diseño que tenemos de Dios, entonces somos su templo viviente. Y como templo viviente que somos de Él, entonces debemos conocerlo. Amén. Debemos prepararnos para conocerlo. Él dijo ahí en ese mismo versículo
sino por mí. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces recordemos y tengamos muy presente que solo Jesucristo es el perdón, es el camino de nuestra salvación. Entonces, imaginar y pretender crear otros caminos, como dicen algunos por ahí, que todos los caminos conducen a Dios, esa es una mentira. Hay muchas religiones en este mundo, pero Jesucristo es el único, y Cristo es Dios, y hay un solo Dios verdadero. El resto es engañar a la gente. No se deje engañar con otros dioses, con dioses falsos, con cristos falsos. No se deje engañar. Todos nosotros debemos entender la necesidad que tenemos de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia. Por eso es que celebramos la Cena del Señor cada vez que nos reunimos, para recordar eso, para tenerlo presente, porque como creyentes tenemos una vida nueva y esa vida debe vivir fresca, debe vivir empapada, debe vivir viva, abundante. Por eso es que leemos la Biblia, por eso es que nos empapamos de las palabras del Señor, porque fue Él el que dijo: de ustedes correrán vivos de agua viva. Amén. En Hechos 4:12 nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Por eso oramos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fue uno solo el que se entregó por nosotros. Fue uno solo el que rindió su vida por nosotros. Y continuamente hacemos cosas, incluso como creyentes, hacemos cosas equivocadas. Nos resistimos a Él y a veces ponemos dudas de que haya sido así. Pero la palabra, cuando acudimos a ella, vuelve y nos certifica que el Señor vino en carne y se hizo hombre. Vino y nació de una virgen. Vino y se entregó en sacrificio, habiendo vivido en obediencia por nosotros, se entregó en sacrificio vivo, sin pecado, y aunque fue tentado en todo, murió por nosotros. Pero resucitó al tercer día y la tumba está vacía. Amén. En Efesios 3:12 dice: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Esa es la fe que tenemos los hijos de Dios, es por la fe en Él. Él es el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Es en Él que nosotros podemos ir al camino, es por Él que fuimos al camino, es en Él que vivimos, es esa gracia. Por eso dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque Él dio su vida por nosotros. Y debes saber esto, mi hermano: Jesús es Señor de todas las cosas, incluyendo el mundo de los espíritus. ¿Sabía eso? Y solamente en Jesús el cielo y la tierra son reconciliados. Por tanto, la experiencia espiritual de la iglesia debe ser de tal impacto para todos los poderes del universo. Porque es que cuando nosotros nos convertimos en creyentes, el nombre que hablamos son palabras de gran tamaño que salen a moverse por todo el universo, en esta tierra y en los cielos. Y por eso es que son conmovidas las potencias de los cielos cada que un hombre o una mujer se arrepiente y se entrega al Señor. En ese momento las potencias de los cielos se mueven
y hay una gran fiesta en el reino de los cielos. Miren la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios. A veces creemos y nos convertimos en unos legalistas, en unos religiosos, y vamos los domingos como borreguitos, todos los domingos vamos a congregarnos, pero no vivimos la vida cristiana como Dios quiere. Eso no es cristianismo. Cristianismo es que nuestra mente, nuestro cuerpo, mi sexo, mi cerebro, mi hígado, mi corazón, todo mi ser, mis pies, mis manos, todas mis células, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sirve al Señor que me salvó. Porque todos nosotros no teníamos esperanza. Ni uno solo de nosotros tenía esperanza. Vivíamos completamente separados del Señor. Pero llegamos al camino y creemos que con ir el domingo, pero teniendo como una separación de nuestro cuerpo, el lunes y hasta el sábado, nuestro cuerpo es otro. Peleamos, discutimos, adulteramos, fornicamos, robamos, mentimos, engañamos, hacemos trampas. ¿Dios quiere eso? No. Jesús es el Señor del universo entero y tú estás en el universo de Dios. Amén. Tú le perteneces a Él y por eso es que oramos en su santo y poderoso nombre. Porque pertenecemos al universo de Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros ya no tenemos otra identidad. Nosotros ya no tenemos nada que ver con la identidad de este mundo, porque aunque en este mundo estamos, a este mundo no le pertenecemos. Ya no hacemos lo que hace el modelo de este mundo. Ya no nos igualamos, ya no pensamos como el mundo. Nuestra manera de pensar es absolutamente diferente. Por eso necesitamos conocer a nuestro Señor. Hebreos 7, del 25 al 27 nos dice, tenga esto presente. Cuando nosotros predicamos en esta iglesia la palabra, todo lo sustentamos con la Escritura. Aquí no se predica palabra de hombre, pero aquí no hay hombres encumbrados. ¿Sabía eso? Aquí todos somos iguales en esta iglesia. Aquí no hay una autoridad mayor que otra. Aquí todos tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo que fue dada a la iglesia. No a unos sí y a otros no. El Espíritu Santo está sobre todos, no sobre unos sí y no sobre otros con especialidad. No, Señor, el Espíritu Santo fue dado a toda la iglesia del Señor. Por eso es que hay lugares donde unos están por allá arriba y abajo están los borregos. Eso no es así. La palabra del Señor nos dice claramente, Él es Dios y nosotros somos sus hijos. ¿Quiénes? Yo soy un siervo de Dios igual que cualquiera de ustedes, mis hermanos. Amén. Dice así, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Amén. Eso es algo en lo que nosotros debemos meditar. Que Dios, sí, claro, Él había establecido en el Antiguo Testamento el sistema de sacrificios, pero para enseñarle a su pueblo cómo era que debían hacerlo. Y les enseñó que deberían escoger un sumo sacerdote y que ese sumo sacerdote a Él le deberían llevar de manera
de diferentes maneras, en diferentes tiempos, un tierno cordero sin defecto. ¿Para qué? Para sacrificarlo, porque ese sumo sacerdote de esa época hacía expiación por sus propios pecados y hacía expiación por los pecados del pueblo, pero esa expiación era temporal, no era eterna, no era permanente. En cambio, en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos a ese Cordero Santo, a ese Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado. Por eso debemos orar en el nombre orar al Padre, reconociendo que Jesucristo es el nombre que nos fue dado sobre todo nombre y que Él es nuestro único mediador ante el Padre. Eso es algo en lo que debemos meditar siempre. Cada que tú vayas a la audiencia con el Señor, que tú ya sabes que tienes una audiencia diaria, permanente con Él, porque el velo se arrancó de arriba hacia abajo y se abrió, tú tienes permanentemente esa audiencia con tu Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él es el que te abre la puerta y entra contigo, tomado de tu mano en la ayuda del Espíritu Santo, y en esa audiencia tú presentas tu caso delante del Señor y el intercesor, el intermediario, tu abogado, el Señor Jesucristo, presenta tu caso ante el Padre y allí eres absuelto, porque en Dios tú tienes la aprobación, no la desaprobación. Amén. Él no vino para desaprobar a nadie, vino para salvar lo que se había perdido. Él es nuestro justificador. Él fue el que nos dio vida nueva y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Es Él el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y por eso nosotros, los creyentes cristianos, nos levantamos a celebrar con mucho gozo y con mucha alegría. En 1 de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, dice en esta versión. En la Reina Valera dice Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Mire, aquí puede haber de pronto alguna persona que mañana decida no volver a la iglesia, pero ya se llevó ese conocimiento. Ya Dios lo ha hecho responsable, ya Dios le ha dicho, mire, en ningún otro hay salvación. Únicamente, ¿quieres salvar tu alma? Tú ya sabes que solo hay dos caminos, la puerta angosta y el camino ancho, y la puerta ancha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y a la condenación eterna en el infierno, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y a ella solo puedes entrar por nuestro Señor Jesucristo. Un mediador es alguien que actúa como intermediario, es uno que media entre dos o más personas o grupos que están en disputa y busca reconciliarlos. La Biblia nos describe a todos los seres humanos como enemigos de Dios. En Romanos 3:23 nos dijo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y en la Reina Valera dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros confirmamos por la palabra que todos, sin que falte uno solo, éramos enemigos de Dios. Y no teníamos derecho a la reconciliación, no teníamos ni siquiera un ápice, no había en nosotros absolutamente nada bueno que nos pudiera justificar. Y por eso esa manera de pensar
que todavía algunos tienen de llegar a decir, no, pero yo merezco algo porque es que yo no soy tan malo. No, es que tú te debes comparar, es a la luz de la palabra, no compararte con el medio humano, porque allí nada se obtiene. Nuestra comparación es con la palabra del Señor, porque ese parámetro es el que nos mide, ese parámetro es el que nos hace vernos a nosotros mismos. Nosotros nos rebelamos, nos sublevamos y nos negamos a obedecer la ley de Dios. Todos éramos así. No, pero yo no me sublevé, yo no me rebelé. Todos nos sublevamos y nos rebelamos. Todos, sin que falte uno solo, nos habíamos decidido a no creer en Dios. Estamos aquí solo por su gracia, por su favor, por su misericordia. Por eso es que dice el Señor Jesucristo, nadie puede venir al Padre sino por mí. Miren esto. Esta es una cajita de medicamentos. Muchas personas van al médico y les formulan un medicamento, tal vez como este. 30 pastillas. ¿Y saben qué hacen? Muchos reciben el medicamento y van y lo ponen en su mesita de noche y nunca lo consumen. Sin embargo, dicen, yo fui al médico. ¿Será que se van a sanar? Así muchos vienen a la iglesia y aquí está el medicamento, el Señor. Aquí está la palabra, aquí está el alimento espiritual que necesitamos para sanar nuestra alma. Pero muchos se niegan a recibirlo, muchos se niegan a usar la gracia, el favor de Dios. Pero muchos otros siguen yendo al médico y van y le presentan al médico como si fuera una lista de menú. Le dicen, doctor, aunque eso ya no tanto lo permiten, es que yo tengo esto, es que yo tengo esto, es que yo tengo esto, y llegan con una lista. Y el médico le dice en los consultorios de hoy en día, solo le voy a escuchar una sola cosa. ¿Me duele la cabeza? Acetaminofén. Pero la uña, no le voy a manejar la uña. Pero el corazón, tampoco el corazón. Me interesa lo primero que dijo. Dolor de cabeza, acetaminofén, lo veo en 3 meses. Sí. Así sucede. Pero tenga presente algo. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestros casos los presentamos delante del Señor. Y si el dolor de cabeza no se quita, tenemos un Dios que es todopoderoso para operar en nosotros sanidad. Basta es que tú vivas examinándote todos los días tu propio corazón para saber que estás en el camino correcto y para poder decir, Señor, gracias a ti vino sanidad. ¿Ha llovido? Amén. Lo estamos viendo, ¿cierto? La iglesia del Señor en Colombia está orando. La iglesia del Señor está orando por Venezuela, está orando por La Guajira donde hay sequía. La iglesia del Señor está orando para que los incendios forestales se apaguen. Y allá ha llovido y nosotros lo hemos testimoniado aquí. Esa es la respuesta que el Señor da. Y por eso Él dice, ¿acaso Dios no dará respuesta a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en darles la respuesta? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Confiemos en Él. Otros llegan a la iglesia con esa lista de menú, de decirle al Señor, Señor, yo hoy vine a pedirte esto, y le presentan su lista. Yo quiero esto, 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 gracias Señor, hasta luego. Y ahí le dejo un diezmo. Y se van. ¿Creen que recibirá cosa alguna del Señor? No podemos seguir actuando así.
Porque ¿saben qué es lo que hace el Señor? El Señor a través de su palabra viene y nos despliega nuestra vida. Él viene y empieza a abrir nuestro corazón y empieza a desplegar todo nuestro ser hasta que nosotros nos asombramos y empezamos a ver mentira, lascivia, orgullo, soberbia, angustia, desespero, desequilibrios mentales, robos, adulterio, Dios mío. Y el Señor viene y le muestra a cada uno quién es a través de su palabra. Pero no lo queremos aceptar. Yo no soy así. Pero cada uno lo sabe internamente en su propio ser qué es lo que está haciendo con su vida. Y el Señor sí bendice a quienes le aman. Él se complace en los que le aman y obedecen sus mandamientos. Y complacencia es agrado, complacencia es estar afín, complacencia es estar en unidad, complacencia es venir a compromiso. Y entonces el Señor con aquellos que leen su palabra, que se dejan discipular, con aquellos que asumen el reto y se dejan enseñar, se dejan guiar y van a la iglesia y se sujetan a sus autoridades y deciden avanzar en el camino, en esos el Señor se complace y se agrada porque le aman, porque caminan en la obediencia de Él, que fue el único que cumplió la ley a cabalidad sin pecado. ¿Se dan cuenta cómo es? Miren el proceso. Ese es el proceso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Él quiere que las inmundicias que hay allí sean presentadas por cada uno de nosotros diariamente, enfáticamente, sin desmayo, de parte nuestra, para que no volvamos a presentar menú, sino que más bien seamos desnudados delante de Él y nos humillemos bajo su poderosa mano, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En Él todo lo tenemos. Como resultado, mis hermanos, de la ira de Dios sigue estando sobre muchos que se consideran a sí mismos buenos. Yo no le hago mal a nadie, yo no peco, están mirándose en su propia justicia. Y Dios no quiere que actuemos así. Dios nos ama y quiere que nos midamos a través de su palabra, porque solo así la ira es levantada. Porque para eso fue que vino, para cambiar, para redimir esa situación tan catastrófica en la que todos estábamos metidos, en las que todos vivíamos. Vivíamos una situación catastrófica y Dios quiere que vengamos y nos reconciliemos con nuestro Dios. Amén. ¿Quieres tú vivir en esa reconciliación permanente? Créele a Él, conócelo, conoce a tu Dios, vive con tu Señor, ámalo, adóralo. No te resistas más, no te opongas más a Él. Él es bueno, Él es fiel, Él es maravilloso, Dios es todopoderoso. A veces tomamos decisiones equivocadas. Yo ya decidí tal cosa. Me voy a comenzar una nueva vida. Estaba estudiando esto, ahora voy a estudiar otra cosa. Ayer trabajaba allí, hoy voy a trabajar en esto. Pero jamás, incluso como creyentes, pedimos dirección al Señor. Y entonces tomamos decisiones en nuestras fuerzas y cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que la embarramos, que no tenemos bendición. Y como no tenemos bendición, ahí sí renegamos y decimos, ¿y dónde está Dios? Y Él no quiere eso para nosotros. Él quiere una vida de sumisión. Él quiere una vida de entrega. Él quiere una vida de mansedumbre, de hombres verdaderamente mansos,
de mujeres sumisas, de mujeres entregadas, de mujeres que confiamos verdaderamente en Él. Dios quiere esa reconciliación, pero esa reconciliación, ¿cómo es? Esa reconciliación es activa. Es hoy, es ahora en la mañana, es esta tarde, es en la noche. Es permanente, es todo el tiempo, porque Dios el Padre designó a su Hijo para que fuera nuestro mediador. Dice la Escritura que abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo nos hace partícipes, ni más ni menos, de la majestad divina del Dios mismo. Miren qué gran privilegio. El mismo Dios encarnado con todo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y se sometió voluntariamente a las demandas de la ley de Dios. Entonces nosotros debemos tener presente que ningún ser humano ha sido capaz de cumplir la ley a su cabalidad, pero nuestro Señor Jesucristo, quien sí lo hizo por nosotros en un acuerdo de voluntades que se creó en el cielo, en la plenitud de la deidad, allá sí hubo un gran acuerdo desde antes de la fundación del mundo, y en ese acuerdo el Padre y el Hijo dijeron que vendría nuestro Señor Jesucristo un día para rescatar lo que se había perdido, para salvarnos del pecado y de la muerte y de la condenación. Eso es algo que debemos recibir en nuestro corazón con plena humildad, porque no es un juego, no es un juego. No nos podemos burlar en absolutamente de nada de la palabra del Señor, ni de su majestad, ni de su santo nombre. A veces nos levantamos y decimos, hoy no voy a orar. Es como si le estuviéramos diciendo al Señor, hoy no necesito que me bendigas. Hoy no necesito tu favor. Cuando nos levantamos y decimos, no, hoy no voy a ir a la iglesia, es como si le estuviéramos diciendo, hoy no necesito de tu gracia. Hoy no necesito que me guardes y que me protejas. Hoy yo voy solo. ¿Y si pierdes la vida? ¿Te das cuenta, hermanos? Y si pierdes la vida en un accidente, no sabemos, pero nos levantamos resistiendo muchas veces al Señor. No te entiendo, no te comprendo, no me sirves. Dios no puede ser burlado. Juan 6:27 nos dice: trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Amén. Amén. ¿Tú eres un hijo de Dios? Amén. Entonces tienes el sello de Dios sobre ti. Ese sello es el Mesías prometido. Ese sello es un milagro en tu vida. Ese sello, ¿saben qué es para ti? La aprobación de Dios sobre tu vida. Él te ha aprobado, no te ha desaprobado. ¿Has creído? Entonces tienes la aprobación de Dios. Su muerte fue un sello, pero la tumba, recordemos que está vacía. Él resucitó al tercer día y ese sello de la aprobación del Padre la tenemos todos nosotros. Tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y de allí jamás será borrado. Los hombres en este mundo pueden hacer muchas cosas perversas, pero jamás nos podrán quitar la identidad que tenemos como hijos de Dios. Ese es el tierno amor de nuestro Dios y por eso oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso los cristianos participamos de la celebración de la Cena del Señor cada vez que nos reunimos, porque necesitamos recordar, y por eso es que lo repito nuevamente, necesitamos recordar y reconocer cada vez más y mejor ese pacto de sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días, cuando participaste de la Cena del Señor, ¿tenías entendimiento? Hoy, si oras y le pides al Señor, enséñame este misterio de la Cena del Señor, de mi participación en tu santa cena, el Señor viene y te trae más entendimiento. Por eso dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque en la celebración de la Cena del Señor, cuando toda la iglesia está unida, suceden cosas que conmueven al mundo de las tinieblas. Los tronos, los señoríos, las potestades son destruidas, arrancadas y desarraigadas, y hay luz para el camino de los hijos de Dios. Esa es la participación en la Cena del Señor. Se mueven las potencias de los cielos porque los hijos de Dios están diciendo, o estamos diciendo, ven pronto, Señor Jesús, que te necesitamos. Ese pacto de sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo con el Padre para salvarnos y redimirnos de la maldición de la ley, que ni uno solo de nosotros podría ni podrá jamás cumplir. Pero en Cristo Jesús nuestros pecados han sido perdonados porque Él sí cumplió por nosotros. Amén. Amén. En Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Sí se dan cuenta la instrucción? Todo lo que hagamos, todo en que nos involucremos, nos estamos bañando, démosle gracias al Señor porque tenemos agua. Estamos viviendo una sequía, pero tenemos al Dios que manda la lluvia. Amén. Amén. Tenemos un trabajo, démosle gracias al Señor, porque Él es el Dios que nos dio el trabajo, el que suple toda necesidad, el que es el dueño del oro y de la plata. Por eso dice todo lo que hagamos de palabra o de hecho, pero hay gente que vive incluso como cristiano una vida miserable, una vida paupérrima, porque no vive sino mendigando, recogiendo debajo de la mesa las migajas que caen de la mesa de los que son verdaderos creyentes. Nosotros como cristianos no somos limosneros de amor, porque Él fue el que nos amó primero. Él fue el que nos amó primero. Ser pobre no es malo, pero ser rico tampoco. El amor a las riquezas es el que es malo. Pero si el Señor te hace rico a ti, aprovecha las riquezas para bendecir a otros. Amén. Pero no quiere decir eso que a otros el Señor haya decidido mantenerlos pobres toda la vida. Permanecen así como miserables simplemente porque andan mendigando y no se preocupan por conocer a su verdadero Dios en la plenitud de la extensión de su palabra. Esa estación tiene que romperse en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos seguir siendo los mismos nunca jamás. Si vamos hoy a la iglesia, hoy salimos transformados. Y esta vida de esta semana que vamos a vivir no puede seguir siendo la misma. No podemos asistir a consejerías todo un año y en el año seguir de enero a diciembre siendo las mismas personas. No. Aunque tenemos la misma apariencia física, nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Amén.
El pecado se tiene que abandonar. Tenemos que vivir una vida de victoria. Tenemos que vivir una vida como verdaderos hijos del Señor. No puede ser que andemos arrastrándonos con costales y costales de pecados. No, porque el Señor vino para transformarnos. Por eso dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor. Eso implica tenerlo a Él en nuestro ser. No, es que yo tengo. No, usted no tiene. Usted crea, actúe en el Señor. Viva en el Señor, conózcalo a Él, aplique los principios y dele gracias, sea siempre agradecido con el Señor, siempre muy, muy agradecido. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Dice, ofrezcamos, ¿cuándo? Continuamente, de manera permanente. Es decir, yo llevo una vida cristiana el lunes, el martes, el miércoles, en enero, en febrero, en diciembre, en octubre. No es solamente unos días sí y otros días no. Yo no soy cristiano de un día, soy cristiano toda la vida, porque Él me compró para sí una sola vez y para siempre, así como Él resucitó una sola vez y para siempre. Entonces yo no puedo andar en una dualidad de es que estoy deprimido. Los hijos de Dios no caemos en depresión porque para eso tenemos la palabra que aviva en fuego el espíritu del creyente. Los hijos de Dios vivimos confiados en Él. Y por eso dice que ofrezcamos un sacrificio continuamente, pero dice mediante Él. Es en Cristo. Es en nuestra oración, es en nuestra meditación, es en la revelación, es en el entendimiento. Cuando tú aprendes a conocer qué fue lo que Él hizo por ti, cuando tú aprendes verdaderamente a recibir en tu espíritu lo que Él hizo por ti, entonces tu vida cobra una nueva dimensión espiritual que te lleva a vivir lo que eres tú verdaderamente, un ser sobrenatural. Porque el Señor dijo, no somos de este mundo. No le pertenecemos a este mundo, aunque en este mundo estamos. Y Él dijo, aquí tendrán aflicción, pero no olviden, yo he vencido al mundo. Y las circunstancias de esta vida no nos tienen por qué apagar, no nos tienen por qué amilanar, no nos tienen por qué destruir. Ese sacrificio de alabanza a Dios es fruto de labios que confiesan su nombre, es decir, su verdad tenemos que vivir anunciándola. Primero, ¿a quién? Pues a nosotros mismos. Yo necesito predicarme el evangelio a mí mismo todos los días. No es que yo voy a ir a la iglesia el domingo a que me prediquen el evangelio, o yo como pastor Rafael ir el domingo a predicar el evangelio sin predicármelo a mí mismo. No, nosotros mismos ahora tenemos autoridad en Cristo para vivir predicándonos el evangelio a nosotros mismos y corrigiendo lo que está mal en nuestra vida, quitándolo de allí para caminar obedientemente al Señor. Es de esa manera. Esa es la transformación verdadera. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere con cada uno de nosotros. Y por eso es que dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Señor Jesús, tú estás aquí. El Señor dijo que ahora somos llenos
de su presencia. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, entonces Él mora en nosotros. Y si Él mora en nosotros, mi palabra cuando se hable, solo pronuncia palabras de bien y no de mal, para el bien de los que escuchan. Amén. Yo ya no tengo pensamientos de mal, yo ya no tengo entonces pensamientos negativos. Voy a la presencia del Señor y si hay un asomo de depresión, en Cristo Jesús, Él me libera, Él me restaura, Él es quien hace todo nuevo en mí, porque el Espíritu Santo es el que me da el entendimiento. Pero hay algunos que no creen en la llenura del Espíritu Santo. Se les pregunta, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Y dicen, pues no sé. ¿Creíste en Cristo? ¿Creíste en su sacrificio en la cruz? ¿Creíste que Él murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Eres bautizado? Entonces eres lleno del Espíritu Santo. ¿Creíste que Él resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y allí está intercediendo por nosotros, su iglesia, 24 horas al día por toda la eternidad? ¿Eso lo creíste? Entonces eres un hijo de Dios y tienes la llenura del Espíritu Santo. Eso no es para dudarlo. Eso no es para ponerlo en incertidumbre. No, Señor. Por eso es que nuestra manera de pensar cambia, para que cambie nuestra manera de vivir, porque no podemos seguir siendo los mismos cristianos derrotados. No puede ser. Dios no quiere eso. Y cerramos con el Salmo 50, verso número 14. Miren lo que hacemos, ahí nos da la instrucción el Señor. ¿Tú eres entendido en el Señor? ¿Eres conocedor del Señor? ¿Conoces su palabra? ¿Estás siendo discipulado? Entonces hay algo que se produce en ti y es que salen alabanzas de tu corazón para tu Señor todos los días de tu vida. Te vas a trabajar, alaba al Señor. Te vas a estudiar, alaba al Señor. ¿Qué estás haciendo solo quehaceres en tu casa? Alaba al Señor. El cristiano, hijo de Dios, en su corazón vive para alabar a su Señor, a su Dios todopoderoso. Pero luego sucede algo más. Dice, actos de amor a otros. Entonces tu testimonio se tiene que evidenciar con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. Tu boca tiene que abrirse porque tus actos de adoración al Señor se producen en resultados de amor hacia tu prójimo. Por eso el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Alabanza de amor, actos de amor hacia otros. Y esos actos de amor, ¿cuánto sirves a otros? ¿Cuánto amas a otros? ¿O estás esperando que más bien ellos vengan a bendecirte a ti? ¿Cuánto amas? ¿Cuántos se están perdiendo? ¿Cuántos están muriendo en este preciso momento en el mundo entero? Más de 153,000 personas mueren diariamente en el mundo entero. Cada segundo están muriendo montones de personas, pero nosotros, muchos, orando para que el Señor les dé una estrategia para ir a evangelizar. Y no es así, simplemente ama con el amor de Jesús. Y luego dice, sacrificio de acción de gracias. Cuando de tu corazón brotan alabanzas a tu Señor, cuando de tu corazón brota amor hacia otros, hacia tu familia, hacia tu madre, hacia tus hermanos, hacia todos los que son tuyos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus alumnos, a todo lo que tienes a tu alrededor, entonces hay un sacrificio de acción de gracias
que debe brotar de tu corazón, que debe decir gracias, Padre, porque esto solo lo puedes hacer tú, porque esto no proviene de ti, de mí, sino de ti. Tal como dice la palabra, del corazón del hombre, todo lo bueno que sale es puesto por Dios, pero lo malo que sale del corazón del hombre es puesto de su propia concupiscencia. ¿Se dan cuenta cómo es? Miren los principios que el Señor nos da. ¿Ahora confías que verdaderamente Él es tu mediador? ¿Crees que verdaderamente es tu mediador? Confía en Él, porque lo que tienes es algo extremadamente maravilloso.